How can something that has no dimensions appear as something that has 4 dimensions? ¿Cómo algo que no tiene dimensión alguna puede aparecer como algo que tiene 4 dimensiones? That's what's happening. Eso es lo que ocurre. However, if someone says to us, try to think of awareness with no dimensions, try to do that now, try to think of something that has no dimensions. Y sin embargo, si alguien nos dice, e inténtalo hacer ahora, intenta pensar en la consciencia sin dimensión alguna, en algo que no tiene dimensiones. Can you do that? ¿Puedes hacer esto? No. You can think of a tiny, tiny spot. Puedes pensar en un puntito pequeño, pequeñito, But you can't think of something with no dimensions. pero no puedes pensar en algo sin dimensión. So, as a concession to the mind, Así que, en tanto que concesión a la mente, the teaching adds a quality to awareness. la enseñanza añade una cualidad a la presencia consciente. The teaching understands that awareness is without dimensions. La enseñanza comprende que la And presencia as such, consciente it es cannot adimensional. As such, it cannot be thought about. Y en tanto que tal, adimensional no puede ser concebida, no puede But ser pensada. we want to think about our experience here. Pero queremos pensar acerca de nuestra So, as experiencia. a aquí. concession to the mind, the teaching says, okay, I will add a quality to awareness to make it, to enable us to think about it. Así que, en tanto que concesión a la mente, la enseñanza dice, ok, le voy a añadir una dimensión a la presencia consciente para que podamos hablar, pensar acerca de ella. The teaching adds the quality of space to awareness. Y entonces la enseñanza añade la cualidad del espacio a la Instead of presencia saying consciente. awareness is dimensionless, En vez de decir la conciencia es adimensional, sin dimensión, the teaching says awareness is like an infinite space. la enseñanza dice la conciencia es como un espacio infinito. And then we all think of a space that has no limits, Y entonces todos pensamos de un espacio que no tiene límites, in which all these objects are contained. en el que todos estos objetos están contenidos. So it's quite a nice metaphor. Y es una metáfora bastante bonita. It works to a certain degree, Funciona hasta un cierto punto, but it's a limited metaphor, like all metaphors. pero es una metáfora limitada, como lo son todas las At some metáforas. stage we have to take away the space-like quality from awareness. Y hay un momento en el que tenemos que retirar esa cualidad espacial de la presencia consciente, But then we can no longer think of it. pero llegado ese momento entonces ya no podemos más pensar, We can only acerca. be it. Solo podemos serla. So with all Cuando en las enseñanzas no dualistas a veces se dice que el yo separado es una ilusión, it doesn't mean that it is non-existent. no se quiere decir con ello de que no exista, sea no existente. An illusion is something that does exist, Una ilusión es algo que existe, but that is not what it appears to be. pero que no es lo que parece ser. For instance, when you see a mirage in a desert, Por ejemplo, cuando ves un espejismo en el desierto, the mirage is an illusion as water, en tanto que agua, el espejismo es una ilusión, but it is real as light. pero es real en tanto que luz. When you're watching a movie on your TV, Cuando estás mirando una película en la televisión, what you're seeing is an illusion as a landscape. It's not a real landscape, lo que ves es una ilusión en tanto que paisaje, porque no es un paisaje de verdad, but it is real as screen. pero es real en tanto que pantalla. In other words, all illusions have a reality to them. En otras palabras, todas las ilusiones tienen algo de realidad, tienen una cierta realidad en ellas. The separate self is an illusion. Y el yo separado es una ilusión. It doesn't exist in the way that we imagine or feel that it exists. Porque no existe de la manera como pensamos o sentimos que existe. But there is something there. Pero hay algo ahí. What is the reality of the separate self? ¿Cuál es la realidad del yo separado? It is the true and only self of pure awareness. Que es el único y puro yo de la presencia consciente. In other words, the separate self is simply an imaginary limit
superimposed by thought and feeling En otras, on awareness. en otras palabras, el yo separado es un límite imaginario superpuesto por el pensamiento y por el sentimiento sobre la presencia consciente. So when we hear phrases such as the death of the separate self, Así que cuando escuchamos frases como la muerte del yo separado, or the disappearance or the dissolution of the separate self, o la desaparición o la disolución del yo separado, these statements can be misleading. este tipo de enunciados pueden ser engañosos, Because they suggest that there is an entity called the separate self with its own reality, porque podrían sugerir o sugieren que hay una entidad como el yo separado que tuviera su propia realidad that disappears. y que esa entidad iba a desaparecer. Smith. That is what the separate self is, simply the forgetting of our true nature. Y eso es simplemente lo que es el yo separado, el olvido de nuestra verdadera naturaleza. The separate self is not an entity, it is an activity. El yo separado no es una entidad, es una actividad. An activity of thinking and feeling. Una actividad de pensar y sentir. The activity of ignoring our true nature. La actividad de ignorar nuestra verdadera naturaleza. That's why it is called ignorance. Y es por eso por lo que se denomina ignorancia. The reason why the separate self is driven by fear and desire El motivo por el que el yo separado es conducido, guiado por el miedo y el deseo, is because the peace and the fulfillment that is inherent in awareness es que la paz y la completud que son inherentes en la presencia consciente is obscured by the belief in separation. están oscurecidos por la creencia en la separación. The separate self feels that it searches for happiness or searches for its true En otras nature. palabras, el yo separado siente que su búsqueda es la búsqueda de la felicidad. But the separate self doesn't search for happiness. Pero el yo separado no busca la felicidad, It is pulled by happiness sino back que es atraído de vuelta atrás, tirado por la felicidad. and that's the action of grace. Y esa es la acción de la gracia. It's the gravitational force of our true nature, pulling the imaginary self back to its Es true la self. fuerza gravitatoria de nuestra verdadera naturaleza que nos tira de nosotros, nos lleva de vuelta. That is why it is said, Lord, thou art the love with which I love thee. Es por eso por lo que se dice, Dios, tuyo es el amor con el que te amo. Our love for God is in fact God's love for us. Nuestro amor por Dios es de hecho el amor que Él tiene por nosotros. Can you think of anything greater that you could give someone than peace? ¿Puedes pensar en algo mayor que pudieras aportar a alguien, algo mayor que la paz? Could you think of a more beautiful gift, a more valuable gift? ¿Puedes pensar que el más bello regalo, el regalo más valioso, than peace? en un regalo más valioso que la paz? Let's say a loved one is dying. Digamos, por ejemplo, que un ser que amamos está muriendo And they are in pain and afraid. y tienen dolor y están sufriendo y tienen miedo. You do your best to make them comfortable Y lo haces lo mejor que puedes para aliviarlos and to comfort them. y para darles confort. But can you think of anything more valuable for your friend other than peace? Pero ¿puedes pensar en algo que sea más valioso para tu amigo que la paz? What would you want on your deathbed?
¿Qué es lo que tú querrías en tu lecho de muerte? Would anything rate higher than peace? ¿Algo que sea superior a la paz? No. That's the highest thing you can give. Eso es lo superior que puedes dar. The most generous thing you can give. No puedes dar nada mayor, es lo más generoso que puedes dar. How are you going to give that? ¿Y cómo vas a dar eso? How can you give peace to someone? ¿Cómo puedes dar la paz a alguien? Or transmit peace to someone? O transmitir la paz a alguien. Connecting with my own peace. Exactly. Exactamente. And if you were in touch with your own peace, Y si estuvieras conectada, en contacto con tu propia paz, is there anything special you would have to do in order to communicate it? ¿habría algo especial que tendrías que hacer para comunicarla? No. No. It just communicates itself. No, porque se comunica a sí misma, por sí misma. That peace, or happiness, or love, well, it's the same. Esa paz o esa felicidad o ese amor es lo mismo. Is the greatest thing that we can share and express and celebrate in life. Es la mayor cosa que podemos compartir, compartir, expresar o celebrar en la vida. Whether it's with a loved one who is dying, Bien sea por una persona amada que está muriendo, or a child who is bursting with life, o un niño que acaba de florecer en tu vida, or with your intimate partner or a friend or family member. o con un compañero, una compañera íntimo, o con un miembro de tu familia, Or just with society in general. o simplemente con la sociedad en general. The highest gift we can offer humanity El mayor regalo que podemos ofrecer a la humanidad is to first realize who we truly are, es primero el descubrir qué es lo que verdaderamente somos and then to share, y después, express, and celebrate compartirlo y expresarlo y celebrarlo, the peace, the happiness, and the love that is inherent in that realization. y la paz, la felicidad y el amor que son inherentes en ese descubrimiento With everyone, con todo el mundo, in whatever way our particular body-mind is qualified to do so. en el modo en particular en el que nuestro particular cuerpo y mente tenga habilidades para hacerlo. The reality you experience is created by you, La realidad que experimentas es creada por ti, but it's not created by you, the separate self. It's created by you, consciousness. pero no está creada por ti el yo separado, sino por ti la conciencia. And your finite mind is the vehicle or the agency or the activity through which and as which infinite consciousness manifests its potential. Y la mente finita es la actividad o el medio a través del cual y como la cual la conciencia infinita manifiesta su potencial. But in order to manifest its potential, in other words, in order to take the form of the finite mind, infinite consciousness forgets itself. Pero para poder tomar la forma de la mente finita, la conciencia infinita se olvida de sí misma. And with the forgetting of itself comes the forgetting of the peace and happiness that is inherent within it. Y al olvidarse de sí misma, se olvida de la
paz y felicidad que es inherente a sí misma. Infinite consciousness collapses into the finite mind. La conciencia infinita se colapsa entre la mente finita. And at the heart of all finite minds there is a wound, Y en el corazón de todas las mentes finitas hay una herida, a feeling that something is missing, un sentimiento de que algo falta, a longing for happiness or for God. un anhelo de felicidad o de Dios. And that longing for happiness or God is innate in the separate self. Y ese anhelo de felicidad y de Dios es innato al, Because the separate self is a limitation of the true and only self of infinite consciousness, and therefore a limitation on its infinite happiness. porque el yo separado es una limitación del único verdadero ser infinito. And that is why all separate selves, without exception, long, above all, for happiness. Y esta es la razón por la que todos los yo separados, sin ninguna excepción, anhelan la felicidad. There is no such thing as a separate self who is not in search of happiness, or God, or understanding, or truth. No hay un yo separado que no busque, que no anhele la felicidad o Dios o la conciencia. And all separate selves feel that they are free to pursue happiness however they choose. Y todos los yo separados son libres para buscar la felicidad como ellos elijan. Some separate selves seek happiness in objects, others in activities, others in substances, others in relationship. Unos yo separados buscan la felicidad en objetos, en sustancias, otros en actividades, otros en relaciones. And a few seek it where it really lives, that is, in their own being. Y unos pocos lo buscan donde realmente está, que es en su propio ser. The feeling, the separate self's feeling that it is free to seek happiness wherever it wants, El sentimiento del yo separado de que es libre de buscar la felicidad donde la busca is not a complete illusion. no es una ilusión, no es una completa ilusión. Why? ¿Por qué? Because the knowing with which the separate self or finite mind knows its experience Porque el conocer con el que el yo separado, la mente finita, se conoce a sí misma, is really the knowing that belongs to infinite, or that is infinite consciousness. es realmente el conocer que es la conciencia infinita. The sense that we are free is not an illusion. Así que la sensación de que somos libres no es una ilusión, It is an intuition of the freedom of our true nature. es una intuición de la libertad de nuestra verdadera naturaleza. Yes, we could say that the ego is the mechanism of the finite mind through which consciousness knows the world. Sí, podemos decir que el ego es el mecanismo de la mente finita a través de la cual la conciencia conoce el mundo. What is important is not to make an identity out of the ego. Lo que es importante es no hacer del ego una identidad. The ego as a mechanism is not a problem. As an identity, it is a problem. El ego como mecanismo no es un problema, como identidad es un problema. There is nothing. When John Smith simply plays the role of King Lear, there is no danger there. Yeah. There is no suffering. But Cuando- when he makes King Lear his identity, Yes. that's when he suffers. In other words, playing the part of King Lear is not a problem. Believing himself to be King Lear is a problem. Así que cuando John Smith representa el papel del rey Lear, simplemente lo representa, no es un problema. El problema es cuando John Smith se identifica como el rey Lear, entonces es cuando sufre. ¿Por qué es tan difícil desidentificarse? O sea, So I continue asking myself, why is it so difficult to disidentify? It's not difficult. No es difícil, It's so easy. es tan fácil. It's just most people never get the opportunity to hear about these matters. Where do you find this kind of conversation in contemporary culture? La mayor parte de las personas no tienen oportunidad de escuchar estas conversaciones. ¿Que dónde encuentras esto en la cultura Do you contemporánea? ever hear
would you ever turn on the TV and hear anything about what we're speaking of? Or on the radio? ¿Lo ves alguna vez en la televisión o en la radio? At school or university, did any of you ever En el hear colegio, about la anything like universidad. this? Did any of your parents, teachers or professors ever ask you the simple question, what is it that knows your experience? ¿Alguna vez alguno de vuestros maestros o padres os preguntaron la simple pregunta de qué es lo que conoce vuestra experiencia? I've asked now thousands of people that question. Ya le he hecho esta pregunta a miles de personas. Were any of you ever asked by your parents, teachers or philosophers, what is it that knows your experience? ¿Os preguntaron alguna vez vuestros padres o maestros o filósofos Nobody yet has answered yes. qué es lo que es consciente de tu experiencia? Y nadie ha contestado Isn't that sí. incredible? I mean, do you find that incredible? ¿No es I eso find it increíble? incredible. Lo encuentro increíble. I mean, how is it that experience is known? ¿Cómo es que la experiencia es conocida? Wouldn't that be an obvious question for a school teacher or a professor to ask? After all, they are dealing with knowledge all the time. ¿No sería una pregunta obvia para los maestros que están siempre trabajando con How is knowledge known? que trabajan con el conocimiento? ¿Cómo es conocido ese conocimiento? How is experience known? With what is experience known? ¿Cómo se conoce la experiencia? ¿Qué es lo que conoce la experiencia? I mean, it's like walking outside in nature and never noticing that there is something called a sun, which illuminates it all, relatively speaking. Es como pasear en la naturaleza y nunca darnos cuenta de que hay un sol que lo ilumina todo. So I agree with you in the sense that it's extraordinary that our culture has departed so far from reality. Y estoy de acuerdo contigo que es extraordinario que nuestra cultura se haya alejado tanto de la realidad. That these simple, obvious questions are not asked at a very early age. Que estas preguntas tan simples y obvias no se preguntan cuando somos muy pequeños. And look at the state of our world culture. Mira el estado de la cultura mundial. Could there be a connection between the current state of our world culture and the extent to which we have departed from reality? ¿Podría haber una conexión entre el estado de la cultura global ahora y la separación, el grado de separación del conocimiento de la There's realidad? obviously a profound connection. One is an expression of the other. Obviamente hay una conexión profunda, uno es expresión de la otra. Sufrir. So it is quite possible to seem to be a temporary finite self, Así que es muy posible parecer que soy un ser finito y temporal, to view the world from the point of view of a body, just like I and all of you do, ver el mundo desde el punto de vista del cuerpo, como lo vemos todos, and yet not to suffer, y aún así no sufrir. because we have seen that what we essentially are is not defined by or limited to the body. Porque hemos visto que lo que somos esencialmente no está definido por ni limitado por el cuerpo. In other words, as long as we have simply recognized our essential nature, En otras palabras, mientras hemos reconocido nuestra naturaleza esencial, and our essential nature is simply the experience of being aware. y nuestra naturaleza esencial es simplemente la experiencia de ser It conscientes, is nothing extraordinary or foreign or exotic. no es nada extraordinario, ni extraño, ni exótico. It's just the experience that shines in each of our minds as the knowledge I am. Es la experiencia que brilla en cada una de nuestra mente como el conocer yo soy, el saber yo soy. It's so simple. Es tan simple. Nada, que le pregunto sobre el dolor físico, cuando hay una enfermedad
y hay un dolor físico fuerte, ¿cómo se puede permanecer como conciencia? Bueno, Nisargadatta y Ramana Maharshi, bueno, los dos murieron físicamente de cáncer. Y bueno, pues no sé cuál sería su relación con el dolor. Rupert dice que por supuesto tenían dolor, claro. Pero ¿cuál sería la actitud en una situación de este tipo? ¿Tiene que ver con la resistencia al dolor? Y le pregunta si tiene alguna práctica que te pueda ayudar con eso. Good practice in this case. Do everything you can to relieve your pain and cure your illness. Haz todo lo que puedas para aliviar tu dolor y curar tu enfermedad. And beyond that, accept both as a gift from God, sent to help you establish yourself more and more deeply in the peace of your true nature. Y además acéptalo como un regalo de Dios para ayudarte a establecerte mejor en la paz de tu verdadera naturaleza. Es difícil no engancharse en la sensación dolorosa. Well, if you keep telling yourself that story, that's the way your experience will appear to be. It will be difficult for you not to be caught. Si sigues contándote esa historia, entonces será difícil no sentirte atrapada por ese dolor. But why rehearse that old story? Pero ¿por qué seguir practicando esa historia? Why not play a new story to yourself? ¿Por qué no contarte una nueva historia? I am awareness. Soy conciencia. I am inherently free and peaceful. Soy inherentemente libre y paz. That is obvious. That is obvious to me. Eso es obvio para mí. I'm going to take my stand as that. Voy a presentarme como tal. That's what Ramana Maharshi and Nisargadatta did. Eso es lo que hicieron Ramana Maharshi y Nisargadatta. When Nisargadatta was asked towards the end of his life, how are things for you now? He just replied, I get happier and happier. Cuando le preguntaron a Nisargadatta al final de su vida cómo son las cosas para ti ahora, dijo, soy cada vez más feliz y más feliz. As you say, he had cancer. Como has dicho tú, tenía cáncer. But he got happier and happier. Pero era cada vez más feliz. Why? ¿Por qué? Because he did what he recommended everybody else to do. Porque hizo lo que le recomendaba a todo el mundo. Give your attention to that to which you refer when you say simply, I am. Presta atención a aquello a lo que te refieres cuando dices yo soy. Go deeply into your own being. Ve profundamente en tu propio ser. That's where peace and happiness reside. Ahí es donde residen la paz y la felicidad. If you think it's difficult, it will be difficult. If you think it's easy, it will be easy. Si piensas que es difícil, será difícil. Si piensas que es fácil, será fácil. I mean, all your life have you had to remind yourself, I am a woman, I am a woman, I am a woman. ¿Has tenido que recordarte toda la vida, soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer? It's just your default state. You don't have to keep reminding yourself. No, es tu estado por defecto, no tienes que recordártelo constantemente. So, to begin with, you may have to remind yourself, I am awareness, I am awareness, I am awareness. Así que al principio quizá tengas que recordarte, soy conciencia, soy But conciencia, soy after a while, conciencia. it's just your default state. Pero al cabo del tiempo es tu estado por defecto. You don't have to keep formulating it. No necesitas seguir formulándolo. In fact, you only formulate it if somebody asks you a question, who are you? De hecho, solamente lo formularías si alguien te hace la pregunta, ¿quién eres? It's just your default state. Es simplemente tu estado por defecto. Make it your default state. Haz que sea tu estado por defecto, tu estado natural. ¿Cuál es la diferencia entre el yo soy y la presencia de Dios? And the question is, what is the difference between I am and God's presence? The knowledge I am is the first form of God's presence. El conocimiento yo soy es la primera forma de la presencia de Dios. It is the first expression of God's presence. Es la primera expresión de la presencia de Dios. God is self-aware being or pure consciousness. Dios, el ser autoconsciente o consciente de sí mismo. And before
pure consciousness knows any other thing, it knows itself. O la conciencia pura, y antes de que la conciencia pura se conozca cualquier cosa, se conoce a sí misma. Just as before the sun illuminates any other planet, it illuminates itself. Igual que antes de que el sol ilumine otro planeta, se ilumina a sí mismo. If pure consciousness or God's presence were to formulate its knowledge of itself, Si la conciencia pura o la presencia de Dios tuviera que formular su conocimiento de sí misma, it would formulate that knowledge by saying simply, I am. lo haría, la formularía diciendo yo soy. In other words, I is the name that anything that knows itself gives to itself. Yo es el nombre de cualquier cosa que se conoce a sí misma, se da a sí misma. A tree doesn't know itself, therefore it doesn't call itself I. El árbol no se conoce a sí mismo y por lo tanto no se llama yo. A chair doesn't know itself, therefore it doesn't call itself I. La silla no se conoce a sí misma y por lo tanto no se llama a sí misma yo. A person doesn't know itself, therefore it doesn't call itself I. Una persona no se conoce a sí misma y por lo tanto no se llama yo. The only thing that knows itself is that which knows. Lo único que se conoce a sí mismo es aquello que conoce. And that which knows is consciousness, Y aquello que conoce es la conciencia. or in religious language, God's presence. O en el lenguaje religioso, la presencia de Dios. Therefore, the knowledge I, or I am, Por lo tanto, always refers only to consciousness's knowledge of itself. por eso el nombre yo o yo soy siempre se refiere solamente al conocimiento de la conciencia de sí misma. Or God's knowledge of himself. O el conocimiento de Dios de sí mismo. That knowledge shines in each of our minds as the knowledge I am. Ese conocimiento brilla en cada una de nuestras mentes como el conocimiento yo soy. In other words, our knowledge of ourself is God's knowledge of himself. Es decir, nuestro conocimiento de nosotros mismos es Dios conociéndose a sí mismo. And have you noticed that everybody else calls us by our name, Peter, Mary, James, John? ¿Te has dado cuenta que todas las demás personas nos llaman a nosotros por nuestro nombre? We all call ourselves I. Pero todos nos llamamos a nosotros mismos yo. That to which we refer when we say I is the same presence in each of us. It is God's presence. Y aquello a lo que nos referimos en cada uno de nosotros es lo mismo en todos nosotros. Es la presencia de Dios. That is how close God's presence is to us. Not even close to us, as if God's presence were one thing and we are another. Así de cerca está Dios de nosotros y ni siquiera está cerca, no es como si Dios fuera una cosa y nosotros otra. The being of each of us is God's being, the only being there is, infinite, self-aware being. El único ser en nosotros es Dios, es el ser único, infinito de Dios. That infinite I is the only I there is. Ese yo infinito es el único yo que hay. And for most people it is first found in the background of experience, Y para la mayor hence the parte, reason for turning our attention away from experience to begin with. para la mayor parte de las personas inicialmente lo encontramos como en el trasfondo de nuestra experiencia y por eso hablamos de dar la vuelta a la atención. But in time we find it shining in the midst of experience. Pero con el tiempo lo vemos brillar en medio de la experiencia. When we say, I am tired, or I am lonely, or I am depressed, or I am ashamed, the I am is shining there in the midst of all experience. Cuando digo yo estoy cansada, yo estoy deprimida, yo estoy contenta, el yo soy o yo estoy está siempre presente en la experiencia. When that is clear, it is no longer necessary to turn away from any experience because God's presence is shining equally brightly
in all experience, be it a moment of ecstasy or a deep depression. Y cuando esto está claro, ya no hace falta darse la vuelta a la experiencia, porque vemos la presencia de Dios en toda experiencia, sea la que sea. It is not blasphemous to say, I am God. No es una blasfemia decir yo soy Dios. Although we would never say such a thing, it doesn't sit well. Aunque realmente no lo diríamos porque no sienta muy bien. What is truly blasphemous is to say, I am a self apart from God's infinite being. Lo que sí que es blasfemia es decir soy un ser aparte, separado del ser infinito de Dios. That is the real blasphemy. Eso es la verdadera blasfemia. Because to do so is to set ourselves up as a self apart from God's self. Porque decir eso es decir que somos separados de Dios. As a being apart from God's being. Como un ser separado del ser de Dios. In other words, as a separate, independently existing self or being. Un ser separado que existe independientemente. And to suggest that there are billions of discrete beings apart from God's being. Y sugerir que hay miles de millones de seres separados, independientes y separados de Dios, is to suggest that God is not infinite. es sugerir que Dios no es infinito. And if God were not infinite, God would not be God. Y si Dios no fuera infinito, no sería Dios.